invitarlo entonces para que abra la palabra de Dios allí en el Evangelio, las cartas del apóstol San Juan, cartas del apóstol San Juan, primera carta, y vamos a ver el capítulo número 5, ya la última parte, versículo 13. Capítulo número 5, versículo 13, donde vamos a estar ahí esta noche. Voy a hacer la lectura porque hoy estamos concluyendo esta preciosa carta o epístola. Dice así la palabra de Dios, primera de Juan 5:13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esa es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Eso es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Y así termina esta preciosa carta del apóstol San Juan, esta primera carta del apóstol San Juan. Es decir, Dios por su gracia nos permitió tener 23 estudios. Este es el tema número 23. Y habíamos dicho nosotros que en el capítulo 5 se tocaban 3 temas. De hecho salieron ahí 3 mensajes, que es la fe verdadera, hablamos del Espíritu y de la vida eterna. Ya vimos la fe verdadera, ya vimos acerca del Espíritu. Esta noche vamos a ver acerca de la seguridad de la vida eterna. La seguridad de la vida eterna. Y es que si uno le pregunta a las personas si ellas están seguras qué hay después de la muerte, la gente no lo sabe. Y si uno toca el corazón y más a fondo y le dice, bueno, si usted llegara a morir hoy, ¿estaría seguro de ir al cielo? La gran mayoría de las personas van a decir que no. O si dicen que sí, por lo general lo dicen como algo aprendido, pero no porque tengan una seguridad en su corazón, porque quizás ese día se portaron bien, quizás ese día, digámoslo entre comillas, no pecaron, y entonces se sienten con una seguridad y uno les pregunta y no, o de pronto se acabó de arrepentir, entonces dicen, no, yo sí me siento seguro de ir al cielo. Ahora, el punto es que tenemos que tener esa confianza si realmente podemos tener esa seguridad. Nosotros sabemos que hay 2 ramas teológicas muy fuertes, el calvinismo por una parte y el arminianismo por el otro lado. La rama arminiana, que es lamentablemente pues la más grande, la mayoría de las iglesias que existen hoy día no tienen la seguridad, o son muy pocos en esa teología los que tienen la seguridad de la salvación, porque ellos dicen nadie está seguro, porque puede ser que más adelante apostate, o puede ser que más adelante abandone, o que de pronto cuando el Señor venga lo encuentre en algún pecado y no alcanzó a confesar su pecado, entonces pierde la salvación. La gran pregunta es si realmente esto es así, o la Biblia enseña una seguridad en cuanto a la salvación. Es decir, si yo hoy tengo la salvación, ¿la perderé mañana? O si yo hoy estoy seguro de mi salvación, ¿esa seguridad la puedo tener hasta el final? Eso es lo que vamos a tratar de ver acá entonces esta noche. Tengo 5 puntos que ratifican pues esto, lo que estamos viendo acá. El tema es la seguridad de la vida eterna. De entrada tengo que decir que nosotros creemos lo que la Biblia dice, y la Biblia nos da la garantía, la certeza, la seguridad de que nosotros, si en verdad hemos creído, si en verdad ha habido una regeneración en nuestros corazones, nosotros tenemos la seguridad de la salvación, la seguridad de la vida eterna. Pero vamos a ver qué es lo que dice el apóstol Juan, qué es lo que realmente nos interesa. Entonces el tema hoy es la seguridad de la salvación. Tengo 5 puntos. Número 1,
La Biblia fue escrita para que sepamos que tenemos vida eterna. La Biblia fue escrita para que sepamos que tenemos vida eterna. Y el versículo 13, déjenme yo lo conecto con el versículo 11. Quiero leer el versículo 11 y hasta el 13 para poder hacer esta conexión de Primera de Juan. Primera de Juan capítulo 5 versículo 11 dice, y así terminamos 8 días, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. No dice que nos dio una vida temporal, es decir, no dice que Dios nos dio una vida que se pueda perder más adelante, sino que si Él nos dio una vida eterna, es eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, es decir, tiene la vida eterna. El que no tiene al Hijo de Dios, pues no tiene la vida eterna. Y estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Entonces, el primer punto de esta noche es que la Biblia fue escrita y se nos dejó a nosotros para que observáramos, nos diéramos cuenta que en ella hay una garantía para nosotros los creyentes de que hemos abrazado la vida eterna. Es decir, que Dios no nos dio una vida temporal, ni una vida pasajera o una vida condicionada a algo. Yo quiero decirle algo, por qué Jesucristo nos dice que nos dio vida eterna y por qué nosotros tenemos la seguridad de que tenemos vida eterna, que cuando fuimos regenerados, cuando nacimos de nuevo, Dios nos dio vida eterna, es decir, esa vida que ya nos dio es eterna, no es una vida que va a morir, no es una vida que va a ser quitada, sino que ya nos dio una vida eterna. ¿Por qué esa seguridad? Bíblicamente la seguridad se da en que la vida eterna no descansa en el creyente. La vida eterna no depende del creyente, depende de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Es decir, Cristo en la cruz del Calvario pagó el precio por mi pecado. Cristo en la cruz del Calvario murió pagando la deuda y me justificó a mí y me dio su justicia como creyente, y lo hizo contigo, mi hermano, lo hizo con cada uno de ustedes. Entonces, cuando nosotros entendemos que Cristo pagó la deuda por mi pecado, que me justificó a mí, es garantía suficiente, porque esto ya nadie lo va a quitar. Ahora, Dios me entrega para que yo camine en un periodo de santificación en la tierra. La santificación sí depende de mí, la justificación no. La justificación Dios me la dio y eso nadie lo va a cambiar. Es decir, la justificación que yo tengo es la garantía de que soy salvo eternamente. La justificación que tengo es la garantía de que yo tengo vida eterna. Pero mientras estoy en la tierra, Dios me va a permitir una vida santa. Y Él quiere que yo viva en santidad. Y eso ya depende de mí, obviamente de la gracia de Dios, del favor de Dios en mí, cómo Dios me ayuda a vivir esa vida santa. Pero eso no indica que si una vez estoy santo, otra vez como no mucho, o como que caigo en pecado, a veces no me paro. Eso no indica que voy a perder la justificación o la vida eterna. Porque la vida eterna, la salvación está garantizada en la obra de Cristo, no en mi obra. Entonces ese es el problema que tienen los arminianos, lamentablemente, que ellos creen que la salvación descansa en ellos. Y si descansara en el ser humano, así Dios lo haya regenerado, le haya dado el Espíritu Santo, y si esta hermosa salvación descansara en mí o descansara en el hombre, todos la perderíamos. Porque nosotros tenemos un remanente de pecado, que inclusive es más fuerte. Esa es la razón por la cual Él nos salvó, nos justificó y ya tenemos la vida eterna. Ahora mire lo que dice la Biblia de la seguridad. Dice el verso 13, estas cosas os he escrito, es decir, toda la carta de Juan, los 5 capítulos, los escribió Juan. Pero pudiéramos ampliar nosotros el evangelio que escribió Juan y lo pudiéramos ampliar aún más, toda la palabra de Dios. Fue escrita a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Note que es para creyentes. Esta epístola fue escrita para los que creen en el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para que sepáis que tenéis vida eterna. Y ojalá subrayaran esa palabra, para que sepáis. O sea que yo puedo saber, yo puedo conocer de que tengo vida eterna aquí en la tierra. Sí, ahora mismo lo puedo saber. Usted, mi amigo, que tal vez no tiene esa seguridad, usted, hermano, pero que no tiene esa seguridad, usted la puede tener ahora, porque la Biblia dice que ella fue escrita. Juan dice que esta carta fue escrita para que yo sepa, para que yo tenga el conocimiento de que tengo vida eterna. Y obviamente esa vida, como dice acá, está en el Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. O sea,
para que siga creyendo. El creyente verdadero no creyó una vez y paró ahí. El creyente verdadero comenzó a creer y sigue creyendo en Cristo hasta que Él venga por segunda vez. Ahora, lo tremendo de esto es que Juan termina esta carta así como terminó el Evangelio. Vamos a ir a Juan 20, Evangelio según San Juan, el capítulo 20. Y mire que Juan lo terminó muy similar. Juan capítulo 20, pero versículo 30 y 31. Versículo 30: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero luego dice, pero estas se han escrito, ¿sí ve? O sea, lo que se escribió en este libro, para que creáis que Jesús es el Cristo. ¿Para qué se escribió el Evangelio? ¿Para qué se escribieron las cartas? ¿O para qué se escribió la palabra de Dios? Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Sí ven, Juan, cómo termina el Evangelio? Y para que creyendo en Cristo tengáis vida en su nombre. Entonces nosotros sabemos ya que si creemos en Jesucristo, tenemos vida por medio de Jesucristo. Entonces, el creyente tiene la certeza de que tiene vida eterna porque ha creído. Y no voy a ir a esos textos, pero usted puede ir a 1 de Juan 1:12, que ya lo habíamos visto aquí. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a ellos les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los que le recibieron. ¿Quiénes fueron los que le recibieron? Pues los que creyeron en su nombre, los que creyeron en Jesucristo. Y aquí le hemos dicho, creer en Jesucristo es después de una presentación del Evangelio, es decir, de qué fue lo que Jesucristo vino a hacer, cuál fue la misión de Jesucristo, qué fue lo que hizo en esta tierra, por qué Jesús fue a una cruz a morir, qué implica el derramamiento de su sangre, qué implica la resurrección. Dice que Él fue resucitado para nuestra justificación, qué implica la justificación, qué implica la salvación, qué implica la expiación, la redención. Entonces, cuando uno entiende todo este concepto de lo que es el Evangelio y uno cree que Jesucristo en la cruz lo hizo por mí, lo hizo por mí, lo hizo por usted, entonces usted es salvo. Obviamente, paralelo a eso, usted se arrepiente, es decir, usted ha reconocido su pecado, que usted todo el tiempo fue una persona pecadora y le pide al Señor perdón, se arrepiente de sus pecados, cree en el Evangelio y Dios le da una vida nueva. Y esa vida nueva es testificada por el Espíritu y es evidenciada por el fruto en nuestras vidas. Eso es garantía de que hemos creído, y entonces podemos decir por medio de la palabra que tenemos vida eterna. Así es que nos dice ahí. Y es lo que había dicho ya en 1 de Juan 3:23, mire, volviendo a 1 de Juan, pero el 3:23 dice, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. ¿Cuál fue el mandamiento de Jesús? Que creamos en Jesús. ¿Por qué? Porque el pueblo que Él escogió va a entrar a la presencia de Dios o tiene vida eterna por haber creído en Jesucristo. No hay otra manera, no hay otra manera. O sea, no es suficiente con la presentación del Evangelio, no es suficiente con el conocimiento del Evangelio, no es suficiente conocer la Biblia o conocer algunas doctrinas. Tenemos nosotros, hermanos, que haber sido entregados a Jesucristo o haber creído en la obra de Jesucristo a nuestro favor para tener la vida eterna. Entonces, la seguridad de la salvación número 1, la Biblia fue escrita para que sepamos que tenemos vida eterna. O sea, Dios nos dejó la palabra y la palabra nos evidencia de que tenemos la seguridad de la salvación. No tengo los textos ahora y no voy a ir allá porque sería muy dispendioso. Usted puede leer después Romanos 8:28 hasta el 39 y Pablo habla de la seguridad de la salvación. Puede ir al Evangelio de Juan 10:26 hasta el 29 y usted allí encontrará, como habíamos ya dicho acá, la seguridad de la salvación es porque nosotros no nos agarramos de Cristo, sino que Cristo nos agarró y el Padre nos agarró, y dice, y por eso ninguna persona se va a condenar. Mis ovejas oyen mi voz y me conocen y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Jesucristo dijo, y no perecerán jamás. O sea, el pueblo de Dios no puede perecer. Entonces, por eso tenemos la seguridad de la vida eterna. Y Juan, cuando va terminando esta epístola, él quiere dar esa seguridad, porque obviamente, acuérdense que habían muchos pensamientos en la iglesia primitiva y también hoy día de que entran pensamientos al pueblo de Dios
como para querer desestabilizarnos. Y si hay algo que tiene que tener el creyente, es la seguridad de la salvación, de que tiene vida eterna. Punto número 2. La seguridad de la vida eterna es garantía a nuestras peticiones, es decir, tener la seguridad de la vida eterna, de que yo soy salvo, es una garantía para que cuando yo ore, Dios responde a las oraciones. Vamos a leer los versículos 14 al 15, Primera de Juan 5, versículos 14 y 15. Esta es la confianza que tenemos en Él. Note, como yo tengo la vida eterna que me la dio, entonces ahora tengo confianza en Él, que si pedimos alguna cosa, pero aquí está el detalle, conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Podemos ir de para atrás en el verso 15. ¿Cómo yo puedo saber que tengo las peticiones que le hice al Señor? ¿Cómo yo puedo tener la seguridad de que cuando yo oro a Dios, Él responde a esas peticiones? Luego dice, porque Él me oye. Porque Él me oye. Si Él no me oye, yo no tengo la certeza, pero si yo le oro y Él me oye, tengo la certeza. Me estoy devolviendo en el texto, verso 15, y sabemos que Él nos oye. En cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Pero por qué? Versículo 14. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Es decir, lo más triste para una persona es que ore, le pida a Dios y que Él no lo oiga. Porque si Él no lo oye, quiere decir que Él le dio la espalda y dice, yo no oigo nada, no quiero escucharle. Otra manera de verlo es que Él no va a responder a la oración. Eso es no oír. Clama y siga clamando, pero yo no le voy a responder. Entonces, ¿cómo un cristiano tiene la seguridad de que cuando clame a Dios, Él lo va a oír? Porque oramos conforme a la voluntad de Él. Eso es muy importante. Entonces, un cristiano es el que conoce la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque conoce la palabra de Dios. Entonces, al conocer la palabra de Dios, él va a orar. Y va a orar no conforme a sus caprichos, no conforme a sus deseos, mucho menos un cristiano va a orar, va a llegar delante del trono de Dios con una petición que va en contra de la palabra o que va en contra de la voluntad de Dios. Es decir, un impío sí puede, yo he visto en películas, pero pues es verdad, eso también se echa la bendición, el sicario para ir a matar, ¿no? Como quien dice, Dios bendíceme en esta vuelta. Pero, ¿cómo Dios va a hacer eso? ¿No? ¿Cómo Dios va a respaldar una oración de ese? ¿Cómo Dios va a cuidar? Que cuídeme porque voy a pecar, Señor. Respáldeme porque voy a hacer mal, porque voy en contra de tu voluntad. No, pues ¿cómo? ¿No? Entonces, al orar, obviamente tenemos la certeza de que Dios nos va a responder porque vamos a pedir conforme a la voluntad de Dios. Él ya lo había dicho en el capítulo 3, versículo 21, una hojita atrás. El capítulo 3, versículo 21 leemos, amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. ¿Cómo un corazón me reprende a mí? Bueno, pues que lo que yo voy a hacer no está acorde a Dios, entonces hay una reprensión a mi corazón. Pero si ese corazón no me reprende, dice el versículo 22, y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Dios. O sea, yo tengo la respuesta, ya le habíamos visto antes, a las oraciones o las peticiones que yo haga, porque son la voluntad de Dios, porque están estipuladas en su palabra. Entonces todo lo que yo ore conforme a la voluntad de Dios, así es. Ahora, si usted ve lo que no está muy claro y no sabe si es la voluntad de Dios, es decir, no está en la palabra, como que usted quiere viajar, no, yo voy a hacer un viaje, ¿será la voluntad de Dios? Como alguien decía, con o sin la voluntad de Dios voy a viajar. No, así no es. No, yo voy a hacer un viaje, pero no sé si sea la voluntad de Dios. Órele a Dios. Pero entonces, ¿qué oramos, Señor? Confírmame, Dios, si es tu voluntad. Y Dios va a dar paz a su corazón y le va a abrir las puertas. Pero si Dios no le da paz a su corazón, pues ¿para qué? Esa es una buena parte. Lo otro es que si no le sale, no se le dan las cosas, porque yo oro de esa manera. Cuando yo no sé exactamente si es la voluntad de Dios, yo oro de esta manera: Señor, abre puertas y cierra puertas. Si no es tu voluntad, Señor, tú vas a poner algo en el camino y cierra la puerta. Pero si es tu voluntad, tú la vas a abrir. Obviamente, acorde a los principios bíblicos, a los principios de la palabra de Dios. Ahora, esto de orar conforme a la voluntad de Dios es muy importante.
y es garantía, y eso es garantía porque tengo la vida eterna en mí, está metido ahí, es que yo puedo orar de esa manera. Recuerde que en el Padre Nuestro, y usted va a ir allá después, Mateo 6:10, ¿cómo nos enseñó a orar Jesús en el Padre Nuestro? Él dice, usted cuando ore, ore de esta manera, diga, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Luego dice, venga a nosotros tu reino. Pero ¿qué dice? Hágase tu voluntad, como se hace en el cielo, así también en la tierra. El Señor nos enseñó a orar para que se hiciera la voluntad de Dios. Ahora, una cosa es que Jesús nos enseñara a orar para hacer la voluntad de Dios, y otra cosa era que Él mismo nos diera testimonio. No voy a ir allá porque no hay caso tampoco, pero Mateo 26, del 36 al 46, Mateo 26, del 36 al 46, va a encontrar la oración de Jesús en el Getsemaní, la noche anterior de la crucifixión. Obviamente Él está afligido en su humanidad. Recuerde que Él es 100% humano, y cuando uno habla de que Jesucristo es 100% humano, quiere decir de que Él experimentó todos los dolores y los sufrimientos que experimentamos nosotros. Entonces Él, en esos sufrimientos y en ese dolor, Él va al Padre y ora y le dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Qué es la copa? La muerte. ¿Qué es la copa? Que Él en la cruz del Calvario iba a derramar su vida, que Él se iba a tener que tomar la copa de la ira de Dios, es decir, que Dios estaba irado por el pecado del pueblo, por el pecado de la iglesia. Dios tenía una ira por el pecado de los que Él iba a salvar. Pero entonces Jesucristo va en nuestro lugar y Él es castigado por el Padre. El Padre derrama la ira que iba a ser derramada sobre mí, que iba a ser derramada sobre el creyente, es derramada sobre Jesús. Y Jesús lo sabía. Por eso Él dice esa noche, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa sin que yo la beba. Es decir, póngale cuidado, hay otra manera de salvar a la humanidad sin que yo vaya a la cruz, más o menos sería. Jesús en esa misma noche más o menos le dice al Padre así, Padre, hay otra manera de salvar a estos que tú escogiste sin que necesariamente yo vaya a la cruz. No hay respuesta. El Padre se queda callado. Jesús, ¿qué dice? Pero hágase tu voluntad. Pero hágase tu voluntad. O sea, Él le pregunta, Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Sin embargo, hágase tu voluntad. 3 veces oró así y al final dijo, me voy a hacer la voluntad de mi Padre. Y en Lucas dice que entonces, o sea, la oración era tan tremenda que él dice que él sudaba gotas, sus sudor eran como gotas de sangre que caían. Y era tan fuerte ese momento que dice la Biblia que vinieron ángeles y allí y le sostuvieron, le ayudaron. O sea, fue duro ese paso. Pero él hizo la voluntad de Dios. Entonces es muy importante, hermano, este punto entenderlo. Entonces la seguridad de la vida eterna, número 1, la Biblia fue escrita para que sepamos que tenemos la vida eterna. Número 2, la seguridad de la vida eterna es garantía a nuestras peticiones, porque vamos a pedir conforme a la voluntad de Dios. Número 3, la seguridad de la vida eterna evita nuestro temor cuando pecamos. Ese punto es sabroso. La seguridad de la vida eterna evita nuestro temor a la condenación cuando pecamos. Lo digo porque la parte arminiana otra vez lamentablemente es así. Cada vez que un creyente por alguna debilidad cae en pecado, inmediatamente le dice, si usted sigue así se va a ir al infierno. ¿Por qué? Porque ellos están confiando en su santidad para la salvación y mal aplican estos textos. Recuerde que sin santidad nadie verá a Dios. Así que si en esta iglesia, y como dijimos la vez pasada, los que están viendo la epístola conmigo a los Corintios, tienen categorías de cristianos y dice hay cristianos carnales y hay cristianos espirituales. Entonces los espirituales son los que caminan conforme a la voluntad de Dios, los carnales son los que todavía se dan ciertas cositas por ahí, en el mundo se permiten ciertas cosas, y esos carnales, si siguen así, se van a condenar, van a perder la salvación. O sea, tienen la salvación, no son salvos, pero la van a perder. Entonces, cada vez que un cristiano así, porque yo lo digo porque yo viví eso antes, yo experimentaba eso, aún siendo pastor, pues yo me acuerdo que yo iba y cometía algún pecado, caía en alguna debilidad, y yo me atormentaba, y yo decía, y si el Señor viene ahora, o si me muero ahora, paila. Hasta aquí quedé. Pero cuando ya entendí la justificación, amado hermano, comprendí que yo ya fui libre de la condenación, como dice Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces, el punto número 3 es ese.
La seguridad de la vida eterna evita mi temor a la condenación cuando pecamos. Porque ¿quién no peca? Y mira lo que dicen los versículos 16 y 17. Dice, si alguno viere a su hermano cometer pecado, que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es, para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Yo tengo que reconocer que estos dos versículos son muy difíciles, obviamente. Y que de aquí a la gente ha dicho mucho, y no sé si de ahí salió la Iglesia Católica, decir que hay pecados, ¿cómo es? Veniales, y hay pecados, ¿qué? Graves, ¿cómo es? No sé cómo es, de muerte, bueno, basado de pronto acá. Y hay algunos pastores que han enseñado también un poquito diferente, pero realmente ¿qué es lo que el texto nos quiere indicar? Recuerden que él viene hablando de la vida eterna, y él está hablando de que Dios nos ha dado vida a nosotros. Entonces el texto más o menos, pues lo que él dice, si alguno viere a su hermano, note que aquí la expresión hermano está hablando de creyentes, y quien lo ve es un creyente. Entonces note la expresión, si un creyente, que sería alguno, viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte. Entonces, ¿quién es el que comete el pecado que no sea de muerte? El hermano. El hermano comete pecado que no sea de muerte. Es decir, es un pecado que no sea de muerte, es un pecado que no le va a llevar a la muerte eterna. Recuerden que estamos hablando de la vida eterna, es decir, los cristianos, y yo quiero que me entienda bien y no se vaya a quedar con lo que digo ahorita solamente, sino que va a esperar hasta que termine. Pero los cristianos, los hijos de Dios, los que somos salvos, cometemos todavía pecados, pero estos pecados que cometemos no nos van a llevar a la condenación eterna, es decir, no por eso voy a perder la salvación. O sea, yo no voy a morir eternamente porque cometo pecados ahora en mi diario caminar. ¿O es que alguien se va a parar a decir, no, yo ya no peco? Porque esa era la tendencia que tenían algunos gnósticos, y es la tendencia que tienen algunas personas hoy día, que dicen que como yo ya soy justificado, el Señor pagó la deuda por mi pecado, quitó mi pecado, en mí ya no hay pecado, de tal manera que yo ya no peco. O hay otro sector que dice que el que peca es mi cuerpo, no mi espíritu, siendo que yo soy espíritu y cuerpo a la vez, yo soy un solo ser, y si yo tengo malos pensamientos, yo peco con todo mi ser. Es decir, el cristiano peca, el cristiano sigue pecando, y esos pecados le van a afectar su vida diaria. Escuchen, pero esos pecados no le afectan su justificación, es decir, no le afectan la salvación. Ahora, con esto no estoy dando libertad para que vaya a pecar, y la Biblia no lo da así. Déjenme, yo termino la explicación de estos versículos y luego seguimos al otro punto que une todo lo que queremos decir en esta hora. Pero mi punto 3 es que la seguridad de la vida eterna evita mi temor a la condenación cuando peco. Entonces dice, si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, es decir, los cristianos cometen pecado que no son de muerte, y de muerte aquí es de la condenación, pedirá a Dios y le dará vida. Cuando uno peca, algo se comienza a perder ahí. Pero entonces, es decir, nosotros estamos en la iglesia colocados para orar por nuestros hermanos. Cuando un hermano cae en un pecado, en una debilidad, nosotros tenemos que orar por él, para que Dios lo ayude, para que Dios le perdone ese pecado. Dice, pedirá por él y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Vuelve y ratifica, esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. ¿Por qué? Porque hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Juan dice, yo no estoy diciendo que oren por el pecado de muerte, por ese no. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. O sea, yo estoy diciendo que pida por el pecado que no es de muerte, pero hay pecado que es de muerte por el cual yo no digo que se pida. Y toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. O sea, hay pecado de muerte y hay pecado no de muerte. Entonces, mire, muy sencillo, hermano, y es lo siguiente. Bueno, antes de decirle qué es ese pecado, aunque ya lo estoy diciendo, hay algunos que creen así, y creen que el pecado de muerte, y traen algunos ejemplos. O sea, creen que todos los cristianos pueden cometer pecado no de muerte, y pueden cometer pecado de muerte. Algunos creen así. Entonces, esa gente que cree así, algunos pastores creen así. Entonces ellos dicen, mire,
Un pecado no de muerte es cuando el cristiano comete un pecado pero no le pasa nada, pero un pecado de muerte es cuando aquel comete un pecado y le pasa algo, es decir, y hay ejemplos, es decir, Ananías y Zafira cometieron un pecado de muerte, o sea, ellos pecaron y por eso murieron, o Herodes cometió un pecado de muerte y por eso murió comido de gusanos, y creen que esos pecados de muerte son esos pecados de muerte natural. Hermano, no, aquí está hablando de la vida espiritual. Entonces, esta es mi conclusión. El pecado que no es de muerte lo cometen los cristianos, los regenerados. El pecado que es de muerte lo comete el impío, lo comete el inconverso. Así de sencillo, para no ir tan lejos. Entonces, ¿por qué no debemos orar por un pecado que es de muerte? Es decir, por un pecado de un impío. O usted va a coger a un inconverso, sea un familiar suyo, amigo, lo que sea, y va a orar para que Dios perdone los pecados de él. No, ni siquiera Jesucristo lo hizo. Usted puede ir allá porque ya tampoco alcanza, pero en Juan 17:9, usted va a encontrar, Jesús está orando y él dice: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. Jesús dijo así: no ruego por los que están en el mundo, sino por los que tú me diste, Señor, porque tuyos son. Jesucristo, cuando oró, él específicamente dijo que oró por los que le dio el Padre, es decir, oró por los 12 apóstoles y oró ha incluido a toda la iglesia, pero él no oró por el mundo. Dijo: yo no oro por el mundo. ¿Cómo así? Mire, el pecado de muerte es el rechazo al Señor Jesucristo, es el rechazo al Evangelio, es el rechazo a la palabra de Dios. Es decir, puede haber gente inclusive en las iglesias que estén cometiendo el pecado de muerte. ¿Por qué? Porque realmente ellos la palabra de Dios no ha afectado sus vidas, es decir, no han sido regenerados. Y si una persona no ha sido regenerada, le pregunto, ¿tendrá el perdón de sus pecados? No. Entonces, ¿a dónde va? A la muerte eterna, a la condenación eterna. Distinto al creyente. El creyente ya tiene la vida eterna. ¿Por qué? Porque él ya fue perdonado de todos sus pecados, pasados, presentes y futuros. La seguridad de la vida eterna radica en que yo ya fui perdonado, o sea, Cristo ya pagó la deuda en la cruz por todos mis pecados, pasados, presentes y futuros. Pero como yo todavía tengo un remanente de pecado, entonces yo voy a pecar. El cristiano va a pecar. Jesús ya pagó la deuda por sus pecados pasados, presentes y futuros. Él ya pagó la deuda. Pero como todavía hay un remanente de pecado en mí, yo voy a pecar mañana, esta noche, mañana. Ese pecado no es de muerte. Es decir, ese pecado no me lleva a la condenación. Ese pecado sí afecta mi santidad. Ese pecado sí afecta mi comunión con Dios, más no mi relación con Él. Es decir, yo sigo siendo hijo de Dios. Ese pecado afecta en la eternidad a los galardones, las recompensas, todo eso. Eso sí lo afecta, pero nunca mi salvación, nunca la vida eterna. Eso es lo que tenemos que tener claro. Entonces, por eso, para no entrar en estos enredos de que qué será el pecado de muerte y qué será el pecado no de muerte, el pecado no de muerte lo comete un creyente. El pecado de muerte que lleva a la condenación lo comete un impío. ¿Cuándo el impío dejará de cometer el pecado de muerte? Pues cuando él se arrepienta verdaderamente, sea regenerado ahí. Entonces, nosotros no debemos orar por los pecados del impío. ¿Qué es lo que tenemos que hacer por el impío? Muy sencillo. Número 1, preséntele el Evangelio. Número 2, ore a Dios para que el Evangelio le llegue a él. Ore a Dios para que ese familiar suyo que es impío crea y se arrepienta y reciba la palabra. Pero usted no puede orar para que el Señor lo perdone. Usted sí puede orar y yo sí puedo orar para que Dios perdone a un hermano. Eso es lo que está diciendo Juan aquí. Yo sí puedo orar para que Dios perdone a un hermano cuando él está en pecado. Pero yo no puedo orar para que Dios perdone a un impío porque él está en pecado de muerte. Es decir, ese pecado no le será perdonado a menos que el Evangelio le llegue a él. Entonces yo oraré, Señor, para que más bien el Evangelio le llegue. Es más, yo mismo le llevaré el Evangelio si es posible. Yo puedo orar para que el Espíritu Santo lo toque y esa persona se arrepiente y crea hasta ahí. Pero decirle, Señor, perdónalo, no, porque yo no sé inclusive si va a ser perdonado o no. Otra vez aclaro, eso es lo que está diciendo Juan, por eso leámoslo otra vez. Si alguno viene a su hermano, menos mal que dice ahí hermano, cometer pecado que no sea de muerte, le pedirá a Dios y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, pero por el cual no digo que se pida. El pecado de muerte yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Entonces mi tercer punto es la seguridad de la vida eterna.
porque el tema es la seguridad de la vida eterna. Entonces la seguridad de la vida eterna evita mi temor cuando pecamos, mi temor a la condenación, mi temor a que pierdo la salvación. Hay gente que es cristiana, no lo dudamos, pero lamentablemente tiene una información equivocada de la palabra y anda todo temeroso, y por eso hay gente que mantiene, peca y mantiene arrepintiéndose, y antes de acostarse se arrepiente, pero no lo hace porque quiere tener una comunión con Dios grata, sino porque tiene temor a que de pronto el Señor venga y no lo encuentre confesado y se vaya al infierno. Anda con ese temor encima. Por eso el apóstol Pablo tuvo que decir en Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén. Qué precioso. Yo descanso y yo digo, Dios, gracias Señor, porque la salvación no depende de mí, siempre depende de Él de principio a fin. Yo voy al cielo por Él. Si fuera por mí, no iría, porque yo soy muy pecador. Cometemos demasiados pecados con el pensamiento, mejor dicho, todo nuestro ser mantiene pecando constantemente, y esa es la lucha que constantemente tenemos. Número 4, la seguridad de la vida eterna es que quien tiene la seguridad de la vida eterna no practica el pecado. Mira cómo lo une. El pecado, esto no indica, entonces no vamos a decir ahora, ay, qué bueno, pastor, me quitó una carga de encima, como mis pecados no me llevan a la condenación, me voy a pecar. No, porque eso es bueno lo que dijo Juan. Mire lo que Juan sigue diciendo ahora, que es el otro punto que va muy ligado. Quien tiene la seguridad de la vida eterna, entonces no practica el pecado. Versículos 18 y 19. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Si bien es cierto entonces que hay pecados, y son los de los creyentes que no nos llevan a la muerte, eso no indica entonces que por esa razón, entonces ahora yo voy a pecar desmedidamente. No, porque ahora Juan entra a decir, bueno, si esto es cierto, también sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, es decir, ha sido regenerado o es un creyente, no practica el pecado. Note lo que dice aquí, no practica el pecado. Ahí no dice que no peca. Ya hemos visto Juan 1:8 y Juan 1:10, que dice: si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y nos engañamos a nosotros mismos y la palabra no está en nosotros. O sea, tenemos que reconocer que nosotros somos pecadores. Hermano, mírenme otra vez porque quiero aclarar esto. Esto toca aclararlo hasta la saciedad, para yo mismo aclarármelo a mí mismo y aclarárselo a usted. Jesucristo en la cruz del Calvario pagó la deuda. Cuando dice que llevó mis pecados, es que pagó la deuda de mis pecados delante de Dios. Yo ya no le debo, porque Él pagó con su sacrificio, con su sangre, de los creyentes, no de todo el mundo. Pagó la deuda de los creyentes, es decir, sus pecados pasados, presentes y futuros, con un solo sacrificio. Dice Hebreos, hizo perfecto para siempre a los santificados. Y me dio la justicia, es decir, su vida justa me la transfirió, a mí me la imputó. Yo soy justo ahora porque tengo la justicia de Dios para salvación. Pero el punto es que yo estoy en la tierra. Eso es legal, eso es como algo legal, es una declaración. El Señor a mí me declaró justo. Cuando el Señor me ve a mí salvo, y cuando lo ve a usted, mi amado hermano, lo ve salvo por los méritos de Jesús, lo ve justo por la obra de Jesús. Como decía un predicador, es decir, mire, aquí está este púlpito y yo me escondo acá y usted ve el púlpito, pero cuando yo me salgo aquí, usted me ve a mí. Entonces Jesucristo me salvaguarda. Yo soy salvo porque estoy escondido en Cristo. Yo soy santo porque estoy escondido en la justicia de Jesús. Pero cuando Orlando se sale, el Señor dice: ¡ah, porquería de Orlando! Ese es el punto. Entonces, el que está justificado, que está en Cristo, ¿cómo debe vivir su estilo de vida acá en Cristo? Procurar la santidad. Por eso dice acá otra vez el versículo 18: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, es decir, está en Cristo, no practica el pecado. O sea, ya no está en una práctica de pecado. Es decir, si era adúltero, ya no adultera. Si robaba, ya no roba. Si mentía, ya no miente.
eventualmente llega a caer en uno de estos pecados, pues él se sale, porque no es una práctica de pecado. O sea, nosotros no practicamos el pecado, eventualmente pecamos, eventualmente podemos caer, pero nos salimos de ahí. No practicamos el pecado, es lo que está diciendo. Pero eso no quiere decir entonces que no tenemos pecado, porque solamente vamos a terminar con esto. Y la lucha del pecado, la batalla más grande del cristiano es la lucha contra el pecado. Y solamente se va a quitar esto de nosotros cuando seamos glorificados. Ahí vamos a descansar. Ahora no. Ahora ya, ahí están pensando mal, yo no sé, algo, mal pensamiento siempre va a llegar, una mala acción, una mala actitud. Yo soy un regaño, yo peleo, a veces voy por la calle y si alguien se me atraviesa, yo como que le quiero gritar, le quiero caer encima. Si alguien no hace lo que uno quiere, como que uno, o sea, ahí está la maldad. Pero cuando seamos glorificados, totalmente diferente. Por ahora no. Ahora, 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel, ahora vamos a mirar aquel que hay ahí. Sabemos que todo aquel, ¿cómo está aquel ahí? Con minúscula, es decir, el creyente. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Pues aquel, ¿cómo está aquel ahí? Con mayúscula, ¿lo vio? ¿Lo vio la palabra con mayúscula? Ese es Jesucristo. Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. Aquel, o sea, aquel es Jesucristo. En otras palabras, pues Jesucristo que fue engendrado por Dios o que nació de Dios, aquí en este caso en su naturaleza humana, nació de Dios, le guarda. Aquel, o sea, Jesucristo. ¿Por qué el cristiano no practica el pecado? Ah, porque él es muy fuerte. No, aquí no dice que es porque él es muy fuerte, sino porque aquel, o sea, Jesucristo, que fue engendrado por Dios, le guarda. O sea que nosotros no practicamos el pecado porque Jesús que está en nosotros nos guarda. Y el maligno no le toca. O sea, ¿por qué el maligno no me toca? ¿Por qué el maligno no nos toca para pecar? Porque aquel está ahí, que Cristo está en nosotros y nos guarda. Hermano, si Cristo se quitara de nosotros, el maligno nos tocaría. Y nos tocaría, es que nos llevaría a continuar en la práctica pecaminosa. Ahora, eventualmente Dios lo permite, eventualmente Dios suelta un poquitico y el maligno nos puede tocar, pero con el permiso de Él. Obviamente, si lo llega a hacer, como en el caso de Job, es para santificación, es para que aprendamos nosotros tantas cosas que nos faltarían. Pero el maligno no nos va a tocar porque aquel que es Jesucristo nos guarda y está en nosotros. 18, y entonces ahí ya amplía para ver lo que hemos venido hablando de los dos tipos de personas que hay en el mundo, y sabemos que somos de Dios, y el maligno, y el mundo entero está bajo el maligno, y sabemos, los que tenemos vida eterna, sabemos que somos de Dios. Por eso no practicamos el pecado, y por eso cuando pecamos no vamos a la condenación, porque sabemos, otra vez Juan tiene que decir, ustedes ya lo conocen, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. O sea, los creyentes somos de Dios. Y como venimos mirando los puntos, por ser de Dios tenemos la seguridad de la vida eterna. Por ser de Dios tenemos respuesta asegurada a las peticiones hechas conforme a su voluntad. Por ser de Dios, cuando pecamos no hay condenación para nosotros. Por ser de Dios no practicamos el pecado. ¿Por qué? Porque Jesucristo que está en nosotros nos guarda y el maligno no nos toca. Entonces, y porque sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Entonces, ¿quién es el que comete el pecado y se puede revolver en el pecado y puede practicar el pecado y ese pecado le lleva a la condenación? El mundo entero que está bajo el maligno. La palabra aquí bajo el maligno es que está dirigido por el maligno, mas no quiere decir que el maligno es el dueño del mundo entero, en este caso hablando de las personas, porque la autoridad más grande es Dios y Dios es el dueño de todo y Dios controla todo, hasta el mismo diablo. Pero cuando el hombre cayó en pecado, Satanás tomó la dirección del ser humano. Y por eso dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento, y por eso la Biblia habla, Pablo habla mucho de que Satanás es el Dios de este siglo, que nosotros los impíos están bajo el sistema de este mundo. Es un sistema satánico, diabólico. Todo lo que está pasando con esta pandemia, que uno ya ni sabe tanta cosa que dicen detrás de todo esto, y hay fuerzas oscuras, las puede haber, y
Y pues bueno, eso es, de alguna manera Satanás está ahí, pero Dios está por encima y Él está permitiendo eso. Pero los hijos de Dios, Él nos guarda. Amén. Qué bueno eso. Y número 5 para terminar, la seguridad de la vida eterna. Número 1, la Biblia fue escrita para que sepamos que tenemos vida eterna. Número 2, la seguridad de la vida eterna es garantía de la respuesta a nuestras peticiones. Número 3, la seguridad de la vida eterna evita nuestro temor a la condenación cuando pecamos. Número 4, quien tiene la seguridad de la vida eterna no practica el pecado, no tiene una práctica de pecado. Eso no dice que no puede pecar, pero no tiene una práctica de pecado. Y número 5, la seguridad de la vida eterna es porque estamos en el verdadero. O sea, yo puedo tener la seguridad de que soy salvo, de que tengo la vida eterna. Y por favor, otra vez, Pablo dijo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No dice que ponga los ojos en usted. Hermanos, no sé si a usted le ha pasado, pero a veces somos débiles, no siempre estamos bien, a veces nos vemos muy arriba, a veces nos vemos abajo. Y si nosotros nos miramos a nosotros mismos, y usted va a decir, se desanima. ¿Sabe por qué mucha gente no vuelve a la iglesia? Porque se desanima. Mucha gente no sigue porque se desanima. Pone la mirada en sí mismo. Estos días veíamos que algunas personas se han estado desanimando por lo de la pandemia. Y han dicho, bueno, ¿y acaso dónde está Dios? Y se desaniman. Pero nosotros, los hijos de Dios, tenemos que poner siempre la mirada en Jesucristo, en Dios y no en nosotros. Si yo voy por la vida y yo veo que lucho para orar, lucho para leer la palabra, lucho para obedecer lo de Dios y de pronto como que me es más fácil pecar o desobedecer y eso pasa, entonces a veces usted puede entrar o el diablo quiere atacarle y le puede decir usted no es de él o usted mejor no siga, mire, abandone, mejor. No, usted se desanima porque se está mirando a usted. Yo aprendí eso y entonces más bien no me miro y yo miro a Jesucristo y voy tras Él. Amén. Muy importante eso. Entonces, mi último punto, la seguridad de la vida eterna es porque estamos en el verdadero. Y mire cómo termina Juan de bonito, versículos 20 y 21. Pero sabemos, otra vez la palabra sabemos que es muy reiterativa en este epístola, que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna, hijitos guardados de los cielos. Amén. La seguridad de la vida eterna es porque estamos en el verdadero. O sea, Dios nos ha revelado al verdadero. Dios le ha revelado al mundo al verdadero, se llama Jesucristo. Versículo 20, pero sabemos, otra vez esto lo saben los hijos de Dios, que el Hijo de Dios, y otra vez con mayúscula porque aquí habla de Jesucristo, ha venido. Es muy importante eso. Recuerde que el gnosticismo estaba allí metido en tiempos de Juan y ellos no creían que Jesucristo, que Jesús el que estuvo en la tierra era el mismo Mesías, era el verbo de Dios. Ellos no lo creían y algunos creían de una manera diferente. Algunos decían que está bien si Él es, pero Él no tomó forma humana verdaderamente, Él no se encarnó. Eso fue una apariencia. Habíamos hablado del docetismo, los docetas decían Jesucristo lo que vieron fue una apariencia, ¿no? Pero no fue la realidad, porque los dioses no pueden tomar la carne. Esta carne es corrupta, es mala, y es imposible que la deidad, la divinidad venga y tome forma humana. Esto no puede ser. Pensaban algunos, los del docetismo, los docetas de ese primer siglo. Entonces el Juan quiere terminar de la misma manera y le quiere decir, mire, nosotros sabemos que el Hijo de Dios ha venido. O sea, se ha encarnado. Dios mismo, el Cristo, se encarnó, tomó forma humana, Él ha venido. Eso lo sabemos nosotros. ¿Y quién sabe esto? Los que tienen vida eterna. Amén. Los creyentes, los que tienen la seguridad de la vida eterna. Y nos ha dado entendimiento, ¿para qué? Para conocer al que es verdadero. O sea, ¿quién fue el que nos dio entendimiento para conocer al que es verdadero? Dios. No se la crea, no es usted, no soy yo, no es la capacidad suya ni la mía. De hecho, quiero decirle algo, siento que nos ha costado, ¿a quién no le ha costado entender? ¿Sí o no? ¿Y esto cómo es? O sea, nosotros llegamos con una mente tan oscura que cuando comenzó a llegar el Evangelio no entendíamos nada, y por eso, pero Dios lo permitió así, nos dio una pequeña luz y poco a poco nos está dando más luz y ahora entendemos más, entendemos mejor.
No es que el pastor ahora esté predicando mejor o que con mayor entendimiento. Ahora sí le estoy cantando, pastor, parece que arregló los mensajes. No es eso. Es que la mente de nosotros estaba finita y no permitía entender la palabra. Y ahora la estamos entendiendo. Entonces, sabemos que el Hijo de Dios ha venido y ese Hijo de Dios nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, es decir, a Dios mismo. Y estamos en el verdadero. Aquí habla del verdadero Padre, el Dios mismo, pero ahora dice, y estamos en el verdadero. ¿Quién es ese? En su Hijo Jesucristo. O sea, el Padre es verdadero, pero el entendimiento que envió a su Hijo amado, Él es el verdadero. Jesucristo que vino, que es el Salvador de nosotros, Él es el verdadero. Y luego dice, y estamos en el verdadero. Amén. ¡Qué bendición! Nosotros, los creyentes, estamos en el verdadero. ¡Oh, qué seguridad! O sea, la salvación, la vida eterna de la cual estamos hablando ahora, no depende porque yo estoy en una iglesia reformada. O no depende porque tal vez alguien va a decir acá, no, es que yo soy calvinista acérrimo a morir. No depende tampoco de que tenemos una iglesia histórica o tenemos la confesión de fe y estamos ahí, o que tenemos las doctrinas perfectas. No, la salvación depende de que estamos en el verdadero que se llama Jesucristo. Eso es todo. No, es que yo estoy con tal pastor y... No es pastor, no es iglesia local, no es doctrina, es el verdadero. Lo demás es secundario, pero lo primordial es Jesucristo, amén, que es el verdadero. Y estamos en el verdadero. Dice acá, en su Hijo Jesucristo, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y tiene que ratificar otra vez, este es el verdadero Dios, porque algunos decían, se está bien, ese es Jesucristo que estuvo en la tierra, pero ese no es Dios. Jesucristo que estuvo en la tierra fue como Confucio, como Mahoma, ese es el otro extremo. No, Señor, ese es Dios. Jesucristo es Dios, hombre, y Él es Dios, y Él es el Dios verdadero, y Él es el que nos da la vida eterna. Hermano, si estamos en el verdadero, tenemos la vida eterna. Amén. Esa es la seguridad. Si estamos en el verdadero, tenemos la vida eterna. Y concluye Juancito, versículo 21, hijitos guardados de los ídolos. Amén. ¿Qué tiene que ver esto? O sea, ¿qué tiene que ver los ídolos? Nunca había hablado de los ídolos y ahora viene a hablar de los ídolos. Hijitos guardados de los ídolos. Bueno, una interpretación aquí podemos decir es que si nosotros estamos en el verdadero, debemos guardarnos de toda idolatría. ¿Cuál es la idolatría? De todo falso concepto de Dios. Idolatría es tener una idea equivocada de Dios, como le estaba pasando a esta gente en el primer siglo y pasa hoy también, y ha pasado en toda la historia de la iglesia. Tener un falso concepto de Dios o tener una enseñanza errada, equivocada, eso es llevarme a mí a ser un idólatra, porque yo adoro lo que no conozco. En cambio, tener una verdad centrada en el verdadero que es Dios, es dejar la idolatría. Entonces, cuando él dice aquí, guárdese de la idolatría, en otras palabras es guárdese de las falsas enseñanzas. Guárdese de tener un verdadero conocimiento de Dios. Tener un concepto bíblico centrado de quién es Dios. Por eso en una iglesia como la nuestra, la iglesia bíblica, se debe enseñar a Dios totalmente para no ser idólatras. Porque un idólatra es aquel que tiene un concepto distinto de Dios y hace distinto a lo que la palabra de Dios enseña. Entonces ese es lo que, así termina Juan en cuanto a la vida eterna en estos 5 puntos. Y damos gracias a Dios por darnos esta palabra. Amén. Yo creo que hemos aprendido un poquito.